Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Venos acá nuevamente en una nueva transmisión de A la Luz del Ermitaño de Instituto Arcano Paracelso, y como ya pueden ver estamos equipo completo, todos de titulares, no en la banca si estamos hablando en términos futbolísticos, y tenemos un tema interesantísimo el día de hoy para compartir con todos y todas ustedes. Está nuestro invitado que ya los va a presentar. Mi querida Berito, ¿cómo estás? Así es, muy bien, feliz de encontrarnos de nuevo y con este tremendo invitado. Ojalá que se conecten y le hagan preguntas y pongan atención y por supuesto guarden el video, pónganle favorito porque esta es una oportunidad única. Bienvenidos a todos y que tengamos un lindo programa. Así es, y les quiero Gracias presentar a Gustavo, nuestro... perdón, gracias Sí, Gustavo por les estar acá. queremos agradecer y presentarles también a nuestro invitado, Gustavo Fernández. Él es investigador, es escritor, conferencista y docente de un montón de temas asociados a la espiritualidad, al esoterismo. Yo lo conozco hace muchísimos años y es un gusto tenerte aquí, Gustavo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Verónica, Mario, chicos, 1.000.000 de gracias. Se los decía, micrófono cerrado, lo digo ahora públicamente. Para mí es un gusto, más que un gusto, es un honor compartir A la Luz del Ermitaño nuevamente y que se considere que lo que puedo aportar es de algún interés para sus seguidores. Así que gracias, chicos, de verdad, honrado de estar aquí. Muchas gracias, Encantados. Gustavo. Bueno, el tema de hoy, por el cual hemos invitado a Gustavo, es un tema interesantísimo. Sí. Incluso para algunas personas por ahí podría ser controversial, pero siempre la controversia y la discusión es necesaria, y por eso existen estos espacios que Gustavo y nosotros como Instituto Arcano Paracelso siempre estamos preocupados de abrir estos espacios para que, como decía Gustavo también, y como decía un gran maestro por ahí, el que tenga oídos que escuche. Y vamos a hablar de cristianismo esotérico. Vamos a recorrer junto de la mano de Gustavo ahí un poco de los orígenes del cristianismo y esta rama, por así decirlo, no sé si estará bien dicho, esotérica. Vamos a hablar un poquito ahí de genealogía, vamos a hablar ahí de algún libro muy interesante que Gustavo también nos va a comentar algo, simbología, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, Gustavo, las luces son para ti. Y la primera pregunta: ¿por qué cristianismo y el apellido esotérico? Para hablar de cristianismo esotérico, en primer lugar, tenemos que consensuar, esto significa ponernos de acuerdo en qué entendemos por esoterismo, ¿no? Como para remitirnos después a ello. Entonces, si me permiten, voy a aburrir los 2 minutos con una pequeña Por favor. introducción, gracias, sobre esta palabrita, y luego sí entramos de lleno en lo que es cristianismo esotérico. Bien, ¿qué es el esoterismo? El esoterismo se define o se conoce como ese conjunto de filosofías, de escuelas, de miradas arcanas, arcaicas, históricas, que buscan comprender la realidad tanto universal como individual desde una perspectiva distinta a la mecanicista, a la racionalista, es decir, a lo que hoy en día llamaríamos la ciencia. Uh-huh. Si nos detenemos en la etimología de la palabra esoterismo, vamos a dar un lindo paso adelante en la comprensión del sentido y entonces después redondeamos la idea. La palabra en realidad se origina ya por el siglo VI antes de Cristo y pertenece a la escuela pitagórica. De hecho fue Pitágoras fue un filósofo sabo-griego nacido en la isla de Samos, quien supo estar viviendo en Egipto, en la India, recabando conocimientos de esos territorios y regresa luego a las islas del Egeo para comenzar a fundar lo que en su momento se conocieron como los gimnásticos. De la palabra gimnástico deviene la palabra gimnasio que usamos hoy tan habitualmente, pero los gimnásticos pitagóricos no son estas academias de gym, de gimnasia, donde vamos a trabajar nuestra musculatura o hacer pilates hoy en día. Eran otra cosa, eran espacios donde se formaba a las personas que se querían sumar intelectualmente, físicamente y espiritualmente. Es decir, había regímenes de actividades físicas y de alimentación. Recordemos que Pitágoras lo podemos definir como el primer gran vegetariano, animalista y pacifista.
se dictaban cursos sobre matemáticas, astronomía, geometría. De hecho, la numerología pitagórica, la geometría sagrada, que hunde sus raíces en el pitagorismo nace en ese contexto. Y también había un espacio para la metafísica, para la comprensión de los planos sutiles en el universo. Esta anécdota es muy aleccionadora y siempre me gusta contarla, ¿no? Porque ilustra también el espíritu de la época. Cuenta la historia, cuentan sus biógrafos, que Pitágoras tenía la costumbre, él iba rotando por distintos gimnásticos, de estos que comenté que había fundado, él tenía la costumbre por la mañana, muy temprano, apenas salía el sol, salir al gran atrio, al gran patio frente a las puertas de su templo, de su academia, para dar conocimiento al público que elegía acercarse, ¿no? Sobre normas profilácticas de vida, sobre precauciones a tomar con enfermedades, sobre conocimientos de índole general. La gente también podía hacerle preguntas personales sobre problemáticas, él daba su sabia mirada tanto de problemas comunitarios como de problemas familiares, si la gente se lo planteaba. Y pasadas unas horas, Pitágoras volvía a ingresar al templo. La mayor parte de la gente se iba a sus tareas habituales, pero siempre a través del tiempo se señaló que había gente, muchas veces jóvenes, deseosos de aprender más. Entonces, aquí estamos a mitad de camino entre la historia y la metáfora de la historia. Se dice que iban a golpear las puertas del templo, ¿no? Como buenas que deseaba, ¿qué tal como le va? Me gustaría ver si el maestro me puede enseñar un poco más. Pero Pitágoras había dado la orden que solo se le abriría a quien golpeara la puerta del templo 3 veces. ¿Qué significa esto? No que tenían que golpear la puerta como un código. Si ustedes recuerdan de Big Bang Theory, ¿no? Sheldon Cooper hacía eso, penny, penny, penny. No, de eso no se trataba. Sino tenía que ver con la insistencia en buscar el conocimiento. Entonces, si esa persona demostraba insistencia en ser atendido, se lo admitía en el templo en nivel de conocimientos, enseñanzas superiores. Eisoteo, la palabra en griego de donde proviene esoterismo, simplemente significa abrir una puerta. Porque remite a esa anécdota y a ese ejemplo, ¿no? Al paso voluntario que da un individuo. Siempre se dice en esoterismo, cuando a veces se nos reclama, ¿por qué no nos dan todos esos conocimientos que tienen? A ver, ¿y tú qué pones para el conocimiento? Tú caminas hasta aquí, yo me acerco a ti, discípulo y maestro, en un punto medio se van a encontrar. ¿Se entiende la idea? Entonces, eisoteo remite a eso. Y remite a la idea basal, fundamental, de que la realidad que conocemos no es solo esta realidad objetiva, física, material, sino que existe una realidad sutil, espiritual, astral, que coexiste e interpenetra la realidad material. De manera, y esto es muy importante, que si aprendemos a conocer las leyes que actúan sobre los planos sutiles, podremos observar cómo sus efectos se derraman sobre los planos densos. Por eso el principal trabajo en esoterismo del esoterista es el estudio de las leyes o principios fundamentales del universo, entendido como principios espirituales. Esos principios que uno puede, porque esto es importante acentuarlo, el esoterismo no es una religión. El esoterismo es una creencia. El esoterismo o ocultismo, porque son sinónimos, y aquí hay una cuestión cultural, porque muchas personas ante estas palabras, ¡ay, no, esas son cosas satánicas! A ver, abramos la cabeza y vamos a las fuentes. Claro. Está como el vampiro de El bebé de Rosmarie, ¿no? Que Claro. quiere atacar a la chica le muestra un crucifijo y el vampiro dice, nada, yo no soy cristiano. Bueno, volviendo al punto. Entonces, el esoterismo es absolutamente metodológico y racional. El esoterismo no implica la creencia per se. Crean esto que digo porque lo digo yo. Como estudia esas leyes, como observa la manera en que esas leyes sutiles actúan en la naturaleza, de esas leyes generales
puede predecir hechos particulares y cumple así con lo que muchos siglos después se conocería como las 3 patas del pensamiento científico. Verificabilidad, no que aceptes algo porque lo digo yo, sino que verifiques que realmente ocurre. Repetibilidad, que cada vez que repitas lo que yo digo se produzca el mismo resultado. Y enunciación de leyes generales. Puedo decir que a partir de estas leyes puedo prever que puede ocurrir en casos particulares en el futuro. Cuando se dice que el esoterismo, magia, brujería, superstición, está en contra de la ciencia, el academicismo, lo universitario, se comete un garrafal error conceptual. ¿Por qué? Porque lo serio, lo racional, lo científico, no es la bata blanca, el diploma colgado en la pared, la computadora o la retorta de laboratorio, mientras que lo mágico y supersticioso es la túnica, el incienso, la vara de plata o la letanía en latín. Esos son herramientas, son instrumentos. Lo que hace que algo sea serio o no es si cumple esos principios que mencioné anteriormente. Y aquí tenemos un fenómeno muy interesante. Muchos universitarios recién recibidos afirman determinadas cosas simplemente porque así los dijeron sus profesores de cátedra. Están respondiendo a un pensamiento mágico. Tal cosa es así porque lo dijo el doctor, que autor de tales libros, académico por... Pero tú lo comprobaste. No, pero no necesito, lo dijo el doctor. Eso es pensamiento mágico, no científico. En cambio, el aprendiz del chamán de la tribu, que aprende de su abuelo qué hierba debe combinar con qué hierba para obtener qué resultado, y que después prueba y experimenta, y si pruebo esta hierba con aquella, está actuando con método científico. Por eso es importante mover esta cabeza que tenemos, condicionada culturalmente, que hace creer que lo esotérico, por definición, es lo supersticioso, lo irracional, cuando de hecho todas las ciencias contemporáneas, todas, nacen del esoterismo. Y doy un paso más adelante y me acerco al cristianismo ahora. Yo resumo una idea bastante, no sé si compleja, profunda, en esta frase cuando digo, la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. La magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. Culturalmente, otra vez, magos, magas, hechiceras, hechiceros, están muy mal visto, ¿no? Está como descalificado, pero un mago, un maga, no es más que una persona que pone en práctica los principios teóricos y filosóficos que aprendió en el esoterismo. ¿Y por qué hago esa comparación con técnicos y científicos? Un científico te desarrolla en una pizarra sus ecuaciones sobre el comportamiento de la electricidad. Lo que aprende de su investigación teórica es lo que le permite al técnico electricista darle electricidad a tu casa y no quedar electrocutado en el camino. Esta relación es la misma que existe entre el esoterista, el estudioso filosófico, teórico del conocimiento, y el mago y la maga que aplica estos conocimientos. Y en el amplio campo de la aplicación de estos conocimientos cae el cristianismo. Y yo sé que esto puede resultar revulsivo para personas de buena fe, criadas en ambientes culturales católicos, a veces con la imposibilidad de acceder a una mirada, lo voy a decir en un sentido, por favor, no agresivo, subversiva de su propia... Digo subversión como alterar el orden de ver algo, ¿no? Como revolucionario. Como revolucionario, sí. Eso es. Pero de esto se trata. Una misa no es más que un ritual de magia blanca. Así es. Las operaciones que los sacerdotes, y aquí voy a quebrar otra lanza, más aún, los viejos sacerdotes, y ahora van a ver por qué hago la distinción, hacían en sus misas, no son más que altos rituales de magia blanca. ¿Por qué hice esta aclaración entre los viejos sacerdotes y los modernos? Porque yo lo que observo es que desde el punto de vista esotérico, otra vez, mágico, y ya les voy a dar algunas pistas ilustrativas de esto que estoy afirmando, el cristianismo está perdiendo el poder simbólico que alguna vez tuvo.
Es decir, se considera que el ayornamiento por ejemplo, del catolicismo, ¿no? Con el cura dando la misa de cara a los fieles, alterando la dinámica del ritual con canciones o con danzas, haciendo la liturgia en el idioma local, es una manera de llegar al corazón de los fieles. Y es posible. No lo voy a discutir, no soy quien. Lo que quiero decir es, sin embargo, el viejo ritual cristiano era el que era esotéricamente poderoso. ¿Por qué? Antiguamente, el sacerdote daba la liturgia en latín. Las viejas lenguas sagradas, latín, arameo, sánscrito, tienen una vibración, tienen, si me permiten decirlo así, un poder mántrico propio que se pierde con la traducción. No se trata tanto que el devoto entienda lo que se está diciendo, porque además lo puede comprender en la catequesis, lo puede comprender en otro contexto, sino que lo descontextualizás de la vibración que generás a través del empleo de ese idioma ancestral. El antiguo sacerdote hacía la misa de espalda al pueblo, mirando hacia el altar. Claro, porque era un pastor que guiaba a su rebaño. ¿Ustedes vieron un pastor guiando a las ovejas caminando hacia atrás? No, ¿verdad? Perdone la tontería, pero el pastor No, hay que ser mira hacia gráfico, ¿no? adelante. Sí, claro. El pastor mira hacia adelante y el rebaño, su pueblo, lo sigue. Es decir, hay un montón de detalles que le están quitando. Podemos discutir si para bien, para mal, si con qué, porque también alguien me puede presentar argumentos del tipo, bueno, pero el cristianismo durante siglos fue un elemento de represión de las masas. Sí, pero ahí permítame decirle que es lo mismo que cualquier herramienta esotérica, espiritual, empleada con fines perversos. La herramienta en sí no tiene nada que ver con eso. Que haya masones que son particularmente complicados, no significa que las enseñanzas de la masonería en sí, por sí mismas, sean perversas. Si alguien lo sostiene es que desconoce las enseñanzas de la masonería como petición de principio. Entonces aquí pasa algo parecido. Pero este esoterismo, y perdón si me estoy extendiendo, pero quiero ponerle el panorama general primero para ir a lo particular después, se alimenta, porque uno cuando habla de cristianismo esotérico, ¿de qué está hablando? Puede estar hablando de su origen, señalando la cantidad de elementos de magia egipcia presentes en la liturgia cristiana. Tomen ustedes, sin ir más lejos, el sagrario que se expone al pueblo durante la misa, no es más que la representación de Osiris. La Virgen María, y si nos vamos atrás en el tiempo, las vírgenes negras no son más que la transliteración de la Isis egipcia. Podemos dar innúmeros ejemplos, pero quizás el más significativo es la importancia que el cristianismo, o para ser más preciso, el catolicismo apostólico romano le ha dado formalmente cuando, por ejemplo, en la plaza frente a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en medio de la plaza, el principal símbolo alrededor del cual se nuclean las multitudes no es una gran cruz, como pueden ustedes encontrar en Guadalupe, en México, o en Fátima, en Portugal. Es un obelisco egipcio. Así es. Entonces, una punta, vamos después a dar más tips, quiero ilustrar el escenario, es esto, las raíces egipcias del cristianismo. Un tema, un capítulo para hablar cuando hablamos de cristianismo esotérico. El otro capítulo es, ¿qué representa María Magdalena? Bueno, hoy de moda con el Código Da Vinci, pero 40 años atrás éramos 4 gatos locos que hablamos de esto y todos nos miraban como, ¿se entiende? Ya existía El Enigma Sagrado, ese maravilloso libro, cuyo título original era Sangre Santa, Santo Grial, que reunía evidencias empíricas
absolutamente verificables de que Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia y que esa descendencia se perpetúa a través de la historia del catolicismo contemporáneo. Otro tema para hablar, esto se lo voy tirando como ideas a ustedes, después desarrollamos aquella que les interesa más, tiene que ver con esto. Tercera idea para desarrollar al hablar de cristianismo esotérico, muy emparentado con la anterior, la presencia de los caballeros templarios. Los caballeros templarios fueron los verdaderos guardianes del conocimiento magdalánico. Iba a decir mariano, pero se puede confundir con María la Virgen, ¿no? Entonces, por eso digo magdalánico, al punto que la señora que ellos adoraban, se sabe muy bien que no es la Virgen María, sino es María Magdalena. Y una de las razones de su exterminio, una porque hubo varias, económicas, otras también, claro, tuvo que ver con esto, que eran poseedores de informaciones que al Vaticano como tal, porque aquí tenemos todo otro tema, ¿no? Cuando uno mira la estructura de la iglesia piensa que es algo monolítico y en realidad es un nido de escorpiones, avispas y serpientes, con logias, con agrupaciones. A mí me causa mucha gracia cuando leo a veces algunas personas muy creyentes, muy fieles a la catequesis que le dieron, cuando dicen, porque los masones son los enemigos del cristianismo. Yo les garantizo que el Vaticano está lleno de masones y de logias por derecho propio, como por ejemplo la orden jesuítica. La orden jesuítica, y acá voy a hacer un par de comentarios que tienen que ver con lo histórico-político, fue la orden que se apropió desde adentro del Vaticano del espacio libre que había quedado cuando fueron exterminados los templarios. Miren, los jesuitas, al igual que los templarios, son una prelatura personal. ¿Eso qué significa técnicamente? Que solo responden al Papa. Tienen una organización jerárquica de tipo militar. ¿Cómo se llama la máxima autoridad jesuítica? El general. Los ejercicios de San Ignacio de Loyola, supuestos ejercicios espirituales, tienen un grado traumático y de estrés físico-psíquico que a muchos especialistas les hizo compararlo con las estrategias de lavado de cerebro de los MK Ultra o de otro grupo de similar tenor. Y evidentemente, históricamente, los jesuitas han tenido un verdadero plan propio expansionista para apoderarse de buena parte del mundo. Fíjense lo que pasó cuando los tuvieron que echar de América, en 1760 y pico, precisamente porque estaban saliéndose de control. Y hay una frase en el Vaticano que circula en los pasillos que dice, nunca se sabe lo que piensa un jesuita. Ahora, hay un aspecto histórico que también tenemos que reflexionar. El cristianismo o el catolicismo, recordemos que hay dos iglesias católicas, dos. Está la iglesia católica universal, la romana, y está la iglesia católica verdadera, que es el culto ortodoxo griego. Es una escisión que proviene de los tiempos de Bizancio, ¿no? O sea, relativamente cercano históricamente. Yo digo que el cristianismo fue la inteligente respuesta estratégica del Imperio Romano que estaba a punto de desaparecer físicamente, militarmente, y al transmutarse en una iglesia adquirió el poder mundial que estaba perdiendo. Constantino, que es quien oficializa el cristianismo, esto es muy interesante, Constantino se bautizó en su lecho de muerte, es decir, el tipo decide que el cristianismo sea la religión oficial de Roma, y ahora vamos a ver por qué, y o sea, los tipos pasaron de en 10 años ser perseguidos, sacrificados en los teatros y coliseos, ¿no? A ser de pronto los dueños del poder. Así es. Sí. Pero ¿eso qué le permitió? El Imperio Romano estaba colapsando.
no solo se había fragmentado, estaba perdiendo territorios, ya no tenía la estructura militar, el poder político que supo tener siglos anteriores. La metamorfosis del Imperio Romano, de hecho, la palabra pontífice, que tanto nos suena asociada al Papa, en realidad era un título militar romano. Entonces, la metamorfosis del Imperio Romano en imperio espiritual le permitió no solo resistir, sino resurgir de las cenizas y transformarse en lo que después se transformó en muy pocos siglos, es decir, prácticamente la autoridad compulsivamente impuesta en todo el planeta. ¿Por qué elige el cristianismo Constantino? Para el 352 había dos grandes cultos extremadamente penetrados en la sociedad romana. Por un lado, el cristianismo ya no era perseguido, se habían relajado muchísimo las costumbres, y era el culto gareño, predilecto por los patricios y por las sociedades económicamente pudientes. Y por otro lado estaba el mitraísmo, que lo habían traído de Persia, las legiones militares, y era extremadamente popular entre los militares. Entonces Constantino lo que hace es decir, bueno, hay dos cultos, a ver, ¿sobre cuál culto vamos a montar nuestra estructura? Si le doy el poder a los militares, fuiste al piste, como decimos nosotros, porque, ¿se entiende lo que digo? Le estás dando el poder, entonces a mí me interesa... Le abriste la puerta de la carnicería al gato. Entonces, a mí me interesa el segmento de la sociedad que tiene dinero, que puede hacer inversiones, que tiene el poder político, la parte patricia. ¿A qué responde el cristianismo? Vamos por ahí. Pero estuvieron a nada, cuando uno estudia un poco la historia chica de esa época, estuvieron a nada de decidir por el mitraísmo, y hoy seríamos todos educados de chiquito en el pensamiento mitraico en lugar del pensamiento cristiano. Por eso cuando la gente muchas veces con cierta ingenuidad y bonomía cree que la masividad, no iba a decir la popularidad del cristianismo, es porque es la mejor religión y porque Jesús desconoce toda esta historia chica detrás de bambalinas. También hay otro detalle importante, el Vaticano. ¿Usted sabe por qué el Vaticano se llama Vaticano? No, yo no. Alguna vez lo leí, venía de Vatica. Exactamente. Porque el Vaticano fue construido sobre un ara, sobre un templo, dedicado a la diosa Vática, que era la diosa de la muerte, una de las tantas diosas de la muerte, ¿no? Y a partir de ahí, por eso, comienza a construirse el Vaticano y le queda el nombre Vaticano. Dice algo también de las reminiscencias, ¿no? Uno diría de las vibraciones, que asociadas al nombre puede traer un lugar. Bien, entonces tenemos, en primer lugar, dijimos, rápida síntesis, raíces egipcias, cuando queremos hablar del cristianismo esotérico, raíces egipcias del culto. Enfoque número 2, María Magdalena, y lo que verdaderamente significa y lo que verdaderamente se oculta. Enfoque número 3, los templarios. Enfoque número 4, y le cedo la palabra y perdón por la extensión, hay algo muy interesante que el cristianismo ha hecho y sigue haciendo hoy en día. Sostiene y conserva los símbolos y sitios de poder de todas las culturas por las que atraviesa. ¿Se entiende esto? Así es. Hay una obsesión. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla y quiero mostrar algunas imágenes, ¿sí? Para que esto no quede en un montón de bla, 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 sin fundamentos. Entonces, a ver. Bien, ¿se ve aquí una carpeta que tengo abierta? Ajá. Sí. Perfecto. Bueno, voy a mostrar un poco aleatoriamente algunas imágenes, pero quiero que entiendan a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, hay dos símbolos que se repiten a través de toda la historia del cristianismo de una manera obsesiva, pero que además
no pertenece solo al ambiente cristiano. Ujú. Uno de ellos es el octógono. Lo que ustedes están viendo es una pila de agua bautismal medieval. Está la fotografía en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, en la parte gótica de Barcelona. El octógono tiene una presencia, a ver si les quiero mostrar alguna otra imagen, que es realmente obsesiva. Esto es en el Alcázar de Segovia, el octógono. Pero el octógono lo van a encontrar, miren, si ustedes buscan cualquier iglesia que tenga más de 100 años, porque es como que, así como dije antes, que en la práctica ritual se están perdiendo esas claves esotéricas, las modernas iglesias están perdiendo muchas de estas claves. Yo no sé si es un proceso inconsciente, digamos, de vulgarización o se está buscando. Pero lo interesante es que el octógono también era un símbolo de poder y sigue siéndolo en el Islam. Este octógono, por ejemplo, es parte de una sala de oraciones en Granada, ¿sí? En el Alcázar de Granada. Y en los patios de Granada tienen, por ejemplo, estas estrellas de 8 puntos rodeando octógonos. ¿Qué quiero decir con esto? Esas son las Van a áreas con encontrar harta influencia octógonos. árabe ahí. Bueno, esto es árabe. En realidad, claro, efectivamente, ¿no? El Alcázar de Granada fue un centro cultural religioso árabe de cuando los árabes dominaban en España. Lo que estoy mostrando es que tanto entre los cristianos como entre los árabes, el octógono tiene una importancia relevante. Yo lo he encontrado en iglesias de la conquista en México, lo he encontrado, bueno, a ver, voy a ver si tengo aquí alguna otra imagen sin aburrir demasiado, porque Sí, y seleccioné ahí, algunas que No quería. es aburrido para nada. porque detrás de eso, Gustavo, me imagino que también está la simbología esotérica del número 8. A eso quería llegar. Pues, El octógono y el hexágono son las representaciones bidimensionales de figuras de trabajo espiritual tridimensionales. Por ejemplo, tomemos el caso, este es muy conocido, La Merkaba. que se me abrió otro, exactamente, de la Merkaba. La Merkaba son 2 tetraedros, pirámides de 4 caras, entrelazados entre sí, que son parte de un sistema meditativo de origen egipcio. Aquí está la palabra Merkaba, escrita en jeroglíficos. La traducción literal es vehículo ascensional de luz. Esto es lo que significa las palabras Merkaba, vehículo ascensional de luz. Era una forma de trabajo meditativo que se hacía visualizándose la persona. Esto es un poco lo que está representado, en esta imagen, visualizándose la persona dentro de 2 tetraedros, girando ambos en direcciones opuestas a distintas velocidades. Esto es un trabajo mental bastante intenso. Si yo tengo 2 tetraedros tridimensionales y los aplasto de forma que formen una figura de dos dimensiones, voy a tener un hexágono. Y si tengo 2 pirámides, la típica pirámide egipcia, entrelazadas y las aplasto en forma bidimensional, voy a tener un octógono. Este uso de los símbolos, yo les decía, hay otras, permítanme compartir aquí. sí, por favor. Lo encontramos, por ejemplo. Bueno, acá ahí te me voy a quedar Mientras porque buscas a propósito de las influencias, yo me quiero ir con las influencias egipcias. Ahí te voy a hacer una pregunta sobre el rey Salomón. Sí, adelante, Vero. Sí. No, pero para que nos muestres, nos sigas mostrando, sí, pues bien. la foto. ¿Qué es lo que están viendo ustedes aquí? Esto es una foto en el atrio de la Catedral de Barcelona. En ese atrio, la Catedral de Barcelona es medieval. Sí, yo estuve ahí en 2005, es impactante. Bueno, habrás visto el patio de las Ocas.
Hay un patio, Los pasillos, increíbles. hay un patio, que es este que están viendo ustedes aquí, que tiene 13 ocas. Costumbre que se conserva desde la Edad Media. Es decir, desde la Edad Media, los monjes del lugar se dedican a cuidar que haya en ese patio siempre 13 ocas. Ni 12 ni 14. 13 ocas. A veces, si hay enfermedad en alguna de ellas, las guardan a todas, algunas mueren, esperan que aparezca o nazca una nueva para recuperar el número. Cuando están libres en el pasillo, son 13 ocas. Si tú le preguntas a los monjes por qué la costumbre, no te dan respuesta. Dicen que es una tradición ancestral que tiene que ver con tiempos fundacionales, de Barcelona, pero no te dan respuesta. Es un detalle muy interesante. Esto que ven ustedes aquí es una representación medieval del juego de la oca. Tal vez ustedes lo conocen, tal vez ustedes lo jugaron alguna vez. Lo que la mayor parte de la gente no sabe, el juego de la oca es un juego donde se va arrojando un dado y uno va Yo no sé lo que es. avanzando. Bueno, eso te estoy explicando, Berito. Es como un caracol de casilleros, ¿sí? Entonces tú tiras un dado, te sale un número, entonces mueves tus fichas al número correspondiente. ¿Me sigues? Claro. En ese número hay unas determinadas indicaciones. Avanzas, retrocedes, mueres, pierdes 2 turnos. Como estos juegos de mesa que nosotros hemos conocido. Monopoly. Ejemplo. El punto es que el juego de la oca fue creado por los templarios como una manera de enseñarle a su gente, que muchas veces era analfabeta, principios de vida espiritual. Por ejemplo, si caías en el casillero 13, significabas que morías para el mundo, pero renacías en espíritu. Si caías en el casillero 52, significaba que habías completado tu paso por el mundo material y tenías que retirarte al ostracismo y a la enseñanza. Era como una especie de catálogo de normas de vida espiritual enseñadas a través de un juego. ¿Me siguen hasta aquí? Ajá. Interesantemente, tiene 64 casilleros. Ustedes dirán, no, Gustavo, 63, dice ahí. Pero hay un casillero invisible que tenía que descubrir, o que tiene todavía hoy en día quien juega esto, tiene que descubrir por qué es el paso al mundo de las hadas. Y esto de los 64 es muy interesante, por lo menos para mí, cuando recuerdo que tanto los hexagramas del Shikin son 64, como los escaques en el juego del ajedrez, o sea, los cuadraditos en el juego de ajedrez, son 64. Habida cuenta, y sobre todo esto lo afirmo en el juego, en el juego de ajedrez, habida cuenta de que el ajedrez tiene un origen y una funcionalidad absolutamente esotérica. Nos extenderíamos muchísimo si nos ponemos a hablar del lado esotérico del ajedrez, ¿no? Pero para otra invitación que tú accedas a venir a hablar con nosotros. Pero fíjense en un pequeño detalle, tiene enseñanzas sociales, sociopolíticas. ¿Por qué? Porque hay un movimiento en ajedrez que se llama coronar un peón. ¿Qué es coronar un peón? Cuando un peón logra sobrevivir a cruzar todo el tablero y llega al otro extremo, se puede transformar en una dama. Quiere decir que el más bajo de los siervos, si atraviesa todas las batallas, puede transformarse en la más poderosa de las piezas. ¿Se entiende? Hay toda una enseñanza muy rica detrás de esto. Sí. Esto no es menor cuando vemos un mapa de París. El París medieval tiene 13 o tenía 13 quartiers o barrios distribuidos en forma de espiral como el juego de la oca. Y en el 1, en el casillero 1, que es el Quartier del Louvre, se encuentra, por ejemplo, la famosa pirámide de 666 ventanas o cristales, que también es parte de la codificación de estos conocimientos.
Y esto de la espiral es interesante porque es el segundo símbolo, además del octógono, que vemos presente en el camino cristiano esotérico. Ustedes van, por ejemplo, déjenme, ahí está. Esta foto está tomada en el interior de la iglesia de Caravaca, en España. Si ustedes miran el techo, ven que es una espiral. Una espiral. Bien. Caravaca se caracteriza, además de la famosa cruz de Caravaca y de historia de cómo llegó la cruz ahí, se caracteriza por algo muy interesante. La iglesia está construida, fue levantada a muy poca distancia de un pozo sagrado prehistórico de tipo curativo. Y este es el otro tema del cristianismo esotérico, para mí apasionante, que quería compartir. Cómo la iglesia ha buscado sitios de aguas curativas, cruces de líneas telúricas energéticas para apropiarse de las mismas con determinados fines. Por ejemplo, muestro otra, Eunate. Eunate se encuentra en Navarra, en España. Es una ermita. Algunas de las ruinas más antiguas del mundo tienen una correlación con las líneas. Ruinas Claro, antiquísimas. pero eso es lo interesante. Sí. Porque uno dice, Es esa como una correlación, constante que hace la gente que está en el poder, ¿no? Es buscar los sitios exactamente, de y el poder. cristianismo toma eso y superpone. Eunate, por ejemplo, que decía, es una ermita templaria que está construida en Navarra, está construida sobre el cruce de dos líneas telúricas y a un lado hay una fuente de agua surgente que todavía sigue funcionando, ¿no? Que se le considera de propiedades curativas. Otro sitio, bueno, Eunate tiene una cosa muy interesante, es una anécdota que la comparto un momentito aquí. A 8 kilómetros de Eunate hay otra ermita que es como una copia en espejo de la misma, ¿no? Mejor dicho, no toda la ermita, sino el portal principal de acceso. Es este que voy a compartir de aquí. Se conoce como el portal de Olcott. Y además de ser un reflejo en espejo del portal de Eunate, está perfectamente alineado astronómicamente con el movimiento de las constelaciones zodiacales. Y aquí tenemos otro factor interesante. Pese a que la Iglesia siempre ridiculiza la astrología, es increíble la dependencia que tiene de lo astrológico. Desde la determinación de la Pascua, pasando... Es una información que da poder a quienes están en el poder, pues, y les permite Totalmente. anticipar. Pero lo que voy es, ellos al pueblo le dicen, no, todo esto es superstición, todo Por esto supuesto. es brujería, son cosas del maligno, pero ellos se valen absolutamente de todo esto. Otro lugar de energía interesante, De esas permítame. iglesias de los templarios en Escocia, hay varias que tienen la forma esa de silo que representa este portal y están puestas también en formas de estrellas, en puntos específicos energéticos, que eso es siguiendo la línea de la iglesia de Reims-le-Château de Magdalena, en Francia. Exactamente. Siguiendo esa línea se encuentran cosas interesantes. Siguiendo la Rose Line, como le dicen en Escocia, o la línea rosa, como le dicen en Francia. Bueno, la línea rosa pasa en España por Montserrat. Montserrat, un macizo en Cataluña, donde se dice que estuvo oculto durante bastante tiempo el Santo Grial. Sea una metáfora o sea una realidad objetiva, al punto que los nazis realizaron, con la aceptación de Franco, obviamente, incursiones en Montserrat tratando de encontrar el mismo. Hay cosas apasionantes, estas son distintas imágenes del macizo de Montserrat, esta es la abadía benedictina de Montserrat. Hablando de los benedictinos, acá tenemos un tema muy interesante. El cristianismo esotérico siempre señala que ciertas órdenes religiosas parecen tener determinadas funciones específicas. Hablábamos de los jesuitas, sus planes de establecer un imperio mundial, de tener una dominación, si se quiere, material o geopolítica. Los dominicanos, que están considerados como los ejecutores de las órdenes más sucias
del Vaticano, por eso muchos bromean y dicen que no viene de Santo Domingo el nombre de dominicano, sino de la palabra dominicanes, los perros del Señor, y tenemos los benedictinos. A los benedictinos siempre se los ha señalado como los porteros del infierno, como que su función fue custodiar entradas al inframundo. Y es muy interesante encontrar abadías benedictinas en lugares, voy a decirlo en un término que para los que frecuentamos estos temas nos resulta conocido, en zonas paranormales o forteanas. Montserrat tiene, por ejemplo, una incidencia de observaciones de ovnis, desapariciones de personas, personas que sufren Campos magnéticos teleportaciones, apariciones. Bueno, la famosa Moreneta ha sido la primera Virgen de aparición, Montserrat. claro, registrada en el lugar. Pero fíjense que los benedictinos y esta correspondencia de estar en lugares calientes los van a encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, Montecassino en Italia. Montecassino, ahí cerca de Nápoles, tiene una historia lamentable. Cuando los aliados entran por el sur, por Sicilia, y avanzan sobre Roma, deciden atacar Montecassino. La abadía de Montecassino, benedictina, estaba en lo alto de la montaña homónima, y no les afectaba en absoluto, porque las rutas pasaban a 20 kilómetros de distancia, ni aunque tuvieran la mejor artillería, que de hecho se comprobó que no la tenían, podían haber afectado. Pero los aliados deciden detener su avance hacia Roma y tomar Montecassino. De hecho, esto es histórico, ¿no? Se sabe que hubo una negociación entre la iglesia, los nazis y los aliados, porque los nazis que se habían refugiado ahí, lo tenían como control de operaciones, dijeron, esperen, dejamos el lugar, déjenos retirarnos, porque este patrimonio cultural artístico es de la humanidad, no lo pueden. Y los aliados dijeron, no, vamos a atacar igual. Y atacaron, y bombardearon y destruyeron la abadía. Y empeoraron la situación, porque los nazis que sobrevivieron en los túneles, que resulta que había enormes galerías de túneles, se atrincheraron más aún. Los aliados tuvieron que subir avanzando entre las ruinas, piedra a piedra, hombre a hombre, y fue una carnicería hasta que pudieron tomar el lugar. Para encontrar ¿qué? Nada de valor. ¿Por qué destruyeron Montecassino? Montecassino, como Montserrat, fue otro de los lugares donde se dijo que peregrinó el Santo Grial y supo estar ahí instalado. Bueno, podemos citar muchos casos de abadías benedictinas en lugares con que se consideran entradas al inframundo. Y en Montserrat, aquí muestro unas imágenes, esta es de la Basílica de Montserrat, un punto energético muy interesante, muy particular. Ahí estoy haciendo radiestesia en el atrio frente a la basílica. A ver si les quiero mostrar otra imagen. Hay una historia muy, muy interesante. Ustedes saben que, yo lo comentaba recién Mario, aquí se encuentra la famosa Virgen Negra, la Moreneta, que no es esta que estoy mostrando, ¿no? Que está en exhibición, la gente hace largas filas para tocarle, para pedirle favores, supuestamente aparece en una cueva. Bueno, hay una cueva, diríamos, del otro lado del macizo donde está la abadía, que se conoce como la Cova del Salnitre. La Cova del Salnitre es una galería impresionante, una red de túneles que los benedictinos en la Edad Media ya excavaban para extraer salitre, que usaban con distintos fines, después cuando se empezó a usar la pólvora para preparar la pólvora y demás. Bueno, la leyenda cuenta que hay una sala donde encuentran una imagen de la Virgen, que es esta que estoy mostrando aquí. Con un poco de imaginación y pareidolia, ustedes ven aquí una imagen de la Virgen. Entonces la leyenda cuenta que maravillados por este hallazgo, durante siglos los benedictinos bajaban todas las semanas con todos los implementos. Recordemos que era época que no había sogas de andinismo, ni linternas
de litio ni nada de eso, ¿no? Antorcha, soga de cáñamo, 3 oraciones y abajo, a realizar misas en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes hoy en día llegan ahí por una serie de pasarelas, escalerillas, relativamente rápidamente. Cuando todo eso no existía, se demoraba 8 horas en llegar y 12 horas en salir. Sin embargo, y pese a esa tremenda dificultad, durante siglos los benedictinos todas las semanas bajaban a esta cueva para realizar sus ceremonias. Te cuentan los guías, los lugareños, que de ahí sale una ramificación de túneles que penetran mucho más profundamente en el macizo, pero que no se sabe dónde llegan, porque en tiempos de Franco fueron cegados, supuestamente porque eran muy peligrosos los túneles, y nunca se permitió ir más allá. Y yo me pregunto, ¿qué habrá en esos túneles? ¿Y qué bajaban a hacer los benedictinos, porteros, guardianes del infierno, con tanta obsesión, ¿no?, por trabajar en esos lugares? Tú Bien, tocaste un tema, Gustavo, sobre el tema del Santo Grial. Yo creo que es parte de un poco la fábula, pero por otro lado tiene que ver también con el tema del cristianismo esotérico. Pero, Vero, te quería preguntar algo del origen Sí, egipcio, Verito, a Gustavo. sí, gracias Mario. Es que estaba toda fascinada escuchando a Gustavo. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con el acceso a la información y la capacidad que tenemos que ver de las cuestiones que están ahí a simple vista, ¿no? En el mismo texto, en la misma Biblia está 900 años antes de Jesús, el rey Salomón se casa con la hija de un faraón, no era cualquier persona, tenían sus rituales, existía la magia, no con ese nombre, pero la historia está ahí y claro, y cuentan un poco que el rey Salomón cambió y por eso después su hijo, qué sé yo, tomó el poder y cambió todo, cambiaron un montón de cosas a partir de ahí, sin extenderme en eso, porque esos son varios otros caminos, que las 12 casas, que, en fin, que el verdadero rey, etcétera. Pero sin saltarme a eso, ¿tú crees que esa es la primera referencia o es válida esa referencia para decir, bueno, es evidente que ese conocimiento que adquirió Salomón supuestamente por estar casado con la hija de un faraón, es lo que llegó después a través de un linaje o de cómo fuera, y con cierto grado de maestría, ¿cierto? Con otros equilibrios, eh, yo a creo, estos lugares donde se accedió a ese conocimiento. Perdón, estaba yo buscando la creo, forma, pero tú ya me eh, entendiste. sí, yo creo que en realidad, a ver, el cristianismo es heredero del conocimiento egipcio, pero también del conocimiento hebreo, del conocimiento Sí, claro, judío. Y el sí, conocimiento claro. judío es a su vez heredero del más antiguo conocimiento egipcio y posiblemente de otras fuentes también. Recordemos que yo voy a hablar de mi desconocimiento. No tenía presente en este momento que Salomón se haya casado con la hija de un faraón. Sí recuerdo que tuvo relaciones con la reina de Saba. Recordemos que la Sí, reina de claro, Saba sí, era la claro. reina de Etiopía, ¿no? De Sí, fuente de oro, qué sé yo, y le da un hijo, Melenik. sí, Cuando Melenik visita a su padre, decide regresar después de un tiempo a Etiopía y aparentemente se lleva el Arca de la Alianza. Los etíopes sostienen que el Arca de la Alianza sí, está en Etiopía. sí. Pero esto del Arca de la Alianza, de origen judío, en realidad tiene una pata egipcia muy marcada, al punto, recuerden ustedes, que las medidas del interior del sarcófago de la pirámide de Keops corresponden perfectamente a las medidas externas del Arca de la Alianza, retirándoles los dos bastones o Las manillas. parantes, las Ujú. manillas que sirven para levantar. Por eso hay toda una línea de pensamiento de que dice que en realidad la pirámide de Keops, una de sus razones de ser, fue custodiar el Arca de la Alianza, y lo que hizo Moisés y que desencadenó la persecución, porque se acuerdan cómo fueron las cosas, o por lo menos como nos cuentan, ¿no?, que fueron las cosas.
Es decir, el faraón, Ramsés II, no lo quería largar a Moisés. Estaba emperrado en que no, se quedan aquí. Entonces Moisés dijo, sí, bueno, entonces hablo con el jefe y les mandó las plagas. Plaga 1, 2, 3, llegó un momento, después de la muerte de los primogénitos, que Ramsés como decía, está bien, agarra a tu gente, andate, no me jodas más, chao, que te vaya bien. Y se va. Pero el día siguiente de la partida, Ramsés cambia violentamente de opinión y dice, no solo no los vamos a dejar ir, los vamos a buscar y los vamos a matar a todos. Y es cuando sale con el ejército, cruza del Mar Rojo, muerte del ejército de Ramsés y todo lo demás. Un cambio muy radical. Claro, y uno tiene el derecho a suponer de que en realidad lo que pasó ahí, de que Ramsés estaba de acuerdo con que se fueran, ¿sí? Pero Moisés le hizo la picardía de llevarse el Arca de la Alianza, y cuando le vinieron a avisar, mirá que Moisés sí se Algo fue, pero falta. se llevó la joya de la corona, el otro enloqueció y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, a mí me parece que las raíces de este conocimiento trascienden lo egipcio, lo judío. Estaría tentado hasta decir lo iranio, si nos remontamos, ¿no? a la religión de Aura Mazda, ¿no? Y al zoroastrismo como una de las más antiguas. Creo que en realidad es un conocimiento universal, donde el Santo Grial pasa a ser, y aquí retomo lo que había planteado Mario, pasa a ser el símbolo de un conjunto de conocimientos. O sea, mi opinión personal, que por supuesto puede cambiar el día de mañana ante evidencias que me empujen a cambiar de opinión. Yo no tengo ningún problema en, ante mejores evidencias, modificar mi postura. Pero digo, con las evidencias que me manejo ahora, yo creo que el Santo Grial no es un objeto. El Santo Grial no es María Magdalena embarazada, sino que el Santo Grial es un conjunto de enseñanzas transmitidas por María Magdalena cuando llega a Francia, porque a los oyentes recordémosles un aspecto de la historia que siempre se disimula. Eso te iba a decir. Interesante. Supuestamente, ¿A dónde se fue María? Claro, supuestamente muere Jesús en la cruz. Digo, supuestamente. Tengo mis dudas. La investigación que el español Andreas Faber-Kaiser hizo en los años 80 sobre que Jesús habría sido bajado vivo de la cruz y habría huido a Cachemira, al norte de la India, está muy bien fundamentada. Bueno, pero eso sería todo otro tema. Este tema del cristianismo esotérico tiene tantas ramificaciones y tantos subtextos y subtramas que es apasionante. Entonces, muere supuestamente Jesús, y entonces las tres Marías, la mamá, María Betania, María Magdalena, José de Arimatea, Santiago el Menor, el hermano menor de Jesús, y algunos acólitos y acólitas deciden huir de Palestina, porque estaban expuestos, y como Arimatea, recuerden, gran comerciante, tenía negocios del otro lado del Mediterráneo, en las Galias, consiguen un navío, se cruzan el Mediterráneo y llegan a Francia. Desembarcan en una playa, hoy en día hay un pueblito que se llama Santes Maries de la Mer, las Santas Marías de la Mar, y aparentemente María Magdalena, ya embarazada, habría dado a luz en un poblado cercano donde se habría radicado y años después habría fallecido. Esa historia dice que esta niña, llamada Sara, como fue recibida y prohijada por gitanos, es la Santa Sara que los gitanos siguen reverenciando hoy en día, ¿no? Y entonces los muchachos se dedicaron a seguir difundiendo el conocimiento. Santiago se va hacia España y muere en lo que actualmente sería Santiago de Compostela. José de Arimatea se va a Britania y construiría los primeros fundamentos de lo que después sería la abadía de Glastonbury, ¿no? Esta sería como la historia conocida pero disimulada por el catolicismo y el cristianismo oficial.
Lo que hace María Magdalena esos años, que está viviendo en Francia y su gente, es transmitir una serie de conocimientos a la gente que se acerca, al pueblo, que se transforma en el núcleo de lo que luego se conocería como el pensamiento cátaro. Recordemos la famosa herejía cátara, herejía para el Vaticano, por supuesto, ¿no? Sí. En el sur de Francia. ¿Quiénes eran Yes. los cátaros? Llamados así porque la palabra catar significaba perfecto. Eran personas vegetarianas, pacifistas, que transmitían las enseñanzas de Jesús sin el boato y la pompa. Siempre rescataban la austeridad como forma de vida, la solidaridad con el prójimo. E inclusive los perfectos y perfectas eran hombres y mujeres que llegaban a un momento en que se desprendían de todos sus bienes materiales, se separaban de sus familias y se dedicaban a curar a la gente. De este primer grupo nacen los famosos reyes santos merovingios. Los merovingios, ustedes saben que en esa Francia de ese entonces hubo como una dinastía que trató de tomar el poder, que se llamaba Merovingio, y que fue después arrasada en batallas por otra dinastía que fue la de los carolingios, que es la que después siguió existiendo actualmente. Los reyes merovingios eran llamados los reyes santos porque tenían propiedades sanadoras, porque imponían las manos y curaban, y porque decían transmitir el linaje directo de Jesús, ser descendientes de ese primer grupo. Es decir, Sara habría tenido familia y ahí se habría multiplicado, bueno, y entonces, ese conjunto de conocimientos, pacifismo, vegetarianismo, servicio solidario absoluto al prójimo, austeridad y rechazo al boato, era lo que formaba el núcleo de las creencias, no solo de las creencias, de la forma de vida de los cátaros, también conocidos como albigenses. Fueron tan molestos para el Vaticano, porque llegó un momento que Francia, recordemos que la Francia del siglo XII, para que nos ubiquemos, no era la Francia que vemos en los mates ahora, ¿no? En los mapas ahora. Ustedes tenían a la Francia imperial, diríamos, alrededor del país, pero en el sur estaba lo que se conocía como el Languedoc o País de Oc u Occitania, que era como una especie de fragmentación. Tenían una lengua propia, ¿no? La langue de Oc, de ahí viene la palabra Languedoc, como se llama hoy esa región de Francia, y tenían una impronta poderosísima de los cátaros. Entonces, 1215, el Papa, junto con el rey de Francia, dice, no, miren, estos tipos son un problema, extermínenlos, y se hace la única cruzada interna, porque todas las cruzadas religiosas fueron a Tierra Santa. La única cruzada interna fue la cruzada de los cátaros o los albigenses, donde realizaron masacres, inclusive está la famosa masacre de Montségur, en un monte donde ellos tenían un castillo y donde 213 perfectos y perfectas, antes de entregarse y cambiar sus creencias, se arrojaron a las llamas y decidieron morir. Y fíjense qué interesante, los templarios no quisieron participar de esta cruzada. Los templarios, que estaban siempre presentes en todas las cruzadas, en la cruzada albigense se negaron rotundamente. Y esto generó muchísimo discordia, tanto con el rey de Francia como con el Vaticano, que años después terminó en lo que terminó, ¿no? ¿Por qué? Porque en un punto los templarios también compartían el preservar ese conocimiento de ese cristianismo. Es decir, el verdadero cristianismo original sería la práctica cátara, no lo que se practica hoy como cristianismo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. De hecho, sí, de hecho, Gustavo, hay una de lo que tú, muy bien, me acordé de algo que tú dijiste, porque al supuestamente morir Jesús, dicen los investigadores históricos que una corriente
eh, fue la herencia natural que tomó Santiago, si no me equivoco, uno de los hermanos de Jesús, que era el que estaba a favor de seguir las enseñanzas como los cátaros en su momento entre comillas, las heredaron. Pero tenemos otro personaje, que es Pablo de Tarso, ¿cierto? Que fue el verdadero management, el CEO, por así decirlo, no lo estoy diciendo peyorativo, El del publicista. cristianismo como lo conocemos hoy en día, que Claro, claro. lamentablemente fue la vertiente que Predominó. prevaleció, digamos, Lo que pasa es que, recordá en que detrimento. Saulo de Tarso era recaudador de impuestos. O sea, Así el es. tipo se movía en un ambiente donde sabía que el dinero y la política era lo que manejaba el mundo. Entonces, cuando se transforma en Pablo, él dice, a ver, si vamos con la onda de los pobres y el amor, esto, nosotros No tenemos vamos que a vender hacer... ni No va uno. a llegar a Claro, ningún entonces, lado. para poder hacernos con el poder tenemos que entrar en el estilo de vida, ¿no? Por eso cuando Y él llega se había movido en ese Constantino... ambiente, pues lo conocía. Claro, pero por eso cuando llega Constantino, yo les contaba que el cristianismo Ujú. era tan popular precisamente entre los patricios y los adinerados. Porque eso comenzó con Saulo de Tarso, que dice, Sí. no, tenemos que tener el poder del exhibicionismo impúdico de las riquezas, el poder de la magnificencia, el poder que no tenía nada que ver con los conocimientos de Santiago, de María Magdalena, de María Magdalena sobre todo, es decir, la manera en cómo se ha ensombrecido el papel de María Magdalena, inclusive de reducirlo al papel de prostituta, porque ustedes van a los textos originales, pero lean cualquier Biblia, no es necesario buscar una edición en griego del siglo VIII. Mm. Y en ningún momento se dice que María Magdalena sea prostituta. La presunción es una presunción del siglo XIX, una bula papal que dice, bueno, es muy posible que sea, porque en otros capítulos se habla de una prostituta, y entonces se dice muy posiblemente que sea la prostituta de la que se habla. Pues claro, había que mancillarla, porque la idea de una compañera igual con quien Jesús debatía sus ideas, pero no olvidemos la importancia que a quien Jesús, yo digo para el cristiano, para el católico que sigue esa línea, Ujú. no voy si el hecho histórico ocurrió o no ocurrió, voy a la línea de pensamiento del católico confeso, la primera persona ante quien se presenta Jesús después de su transfiguración es a Era María Magdalena. Magdalena, Así es. a quien el ángel le dice, ¿por qué lloras y crees que está entre los muertos quien camina entre los vivos? Ve y da la buena nueva. La hace portadora Portadora de la del información. evangelio, del mensaje. Le dice a María Magdalena, ve y da. No le dice a las otras María, llamalo a Pedro que tengo un mensaje del Y esa barbudo para él. escena representa un ritual en sí mismo. Lo que pasa es que nos han enseñado a verlo de manera literal. Ujú. Claro. Pero esa escena es un ritual, es una orden, es un mandato. Así lo entiendo. Totalmente. Tanto es así, y acá esto parece absolutamente descolgado con lo que venimos hablando, pero el comentario de Benito me lo hizo asociar. Una de las cosas que se adjudicaban a los templarios entre las acusaciones era que ellos se burlaban y ofendían el Padre Nuestro porque decían, las acusaciones, se tocaban los genitales cuando decían las oraciones. Y cuando uno va a la descripción, a ver si lo puedo rehacer bien, hace rato que no lo practico, pero es, Padre nuestro, ellos hacían así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, mas líbranos del mal. Amén. Lo que hacían eran tocarse los 7 chakras, lo cual no es extraño si, hilando fino, observamos que en los primeros años del primer milenio, o sea, de nuestra era, había escuelas de budismo hindú en funcionamiento. En Egipto, donde, como dijimos antes, andaban ya cristianos y egipcios en excelentes relaciones. Esta idea de que se tratan de religiones
encapsuladas, separadas. Es Herméticas, de conocer la historia, es de conocer la historia. A mí me resulta fascinante, por ejemplo, ver en Egipto cómo uno encuentra escuelas de budismo del siglo III después de Cristo, de budismo en Egipto. Cuando uno se supone que no, sí, ahí a cualquiera que pensaban distinto le cortaban la cabeza, tenía una liberalidad y un intercambio de conocimientos realmente apasionantes. Hablando de Egipto, recordemos que uno de los trabajos de los templarios fue tratar de encontrar el Arca de la Alianza. Por eso ellos penetraron casi hasta Etiopía, buscando los posibles lugares donde el arca pudo haber sido escondida, como por ejemplo el templo de Edfu en la isla de Elefantina, ¿no? Donde hoy en día uno encuentra todavía grabadas las cruces templarias en los muros de cuando pasaron por el lugar y se asentaron, tratando de encontrar escondrijos ocultos donde el arca de la alianza estuviera sepultada. ¿Qué quiero decir con esto? Que detrás de la simbología, otra vez, del cristianismo, tenemos un cruzamiento de rituales, de historias, de parábolas, de folclore, pero folclore en un sentido mitogenético, ¿no? Poderoso, claro, de hechos históricos, que hace el cristianismo algo mucho más rico que lo que nos se presentan las escuelas de catequesis. Así es. Te quería preguntar algo, si alguna vez se lo han preguntado, pero el cristianismo esotérico estudia o intenta descifrar, ¿no es cierto?, al Cristo, las enseñanzas. ¿Es importante en este ámbito de estudio si es que la persona de Jesús hubiera existido o no? Si es que lo que estudiamos son las enseñanzas, ¿hay algún lineamiento en ese sentido? Sí, sí, claramente. Clarísima la pregunta y claramente la respuesta. En primer lugar, el cristianismo esotérico no estudia solo las enseñanzas, estudia una multitud de temas vinculados a todo esto que estamos planteando. Cuando nos volcamos, pero ¿cuáles son las enseñanzas que busca el cristianismo? El cristianismo dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las enseñanzas más próximas al cristianismo original? Eso es lo que trata de rescatar el cristianismo esotérico, ¿sí? Y aquí tenemos dos vertientes. Una vertiente, que es esta vertiente magdalánica, como yo mencioné antes, que deviene después en las creencias cátaras y albigenses. Entonces, yo aquí tendría que decir, desde ese punto, si yo quiero conocer el pensamiento más cercano al Jesús histórico, admitiendo que lo haya sido, tengo que tratar de conocer el pensamiento cátar. Y la otra vertiente, que es mucho más masiva y popular, porque pocos hablan de cátaros y albigenses cuando hablan de los orígenes del cristianismo, pero se habla mucho de los gnósticos. Porque en los 200 años posteriores al margen histórico, a la ventana histórica en que pudo haber existido Jesús, que es todo otro tema, ¿no? Este tema de por qué se dan las fechas que se dan cuando sabemos que no son y las fechas ya sabemos que fueron otras, ¿no? También por cuestiones simbólicas. O sea, Navidad es por los Saturnales romanos, para hacer coincidir con los Saturnales romanos. Jesús, si fue histórico y nació lo que hoy sería el mes de agosto. Bueno, hay un montón de matices. Pero lo que quiero llegar es esto. En esos 200 años posteriores, el cristianismo, como se hizo fuerte en Egipto por todo esto que estamos mencionando, tenía una absoluta raíz gnóstica. La pregunta, y en esto hay un enorme debate, hay media biblioteca que dice una cosa y media biblioteca que dice otra, es si el pensamiento gnóstico era inherente a Jesús o fue un agregado posterior que Mani, uno de los primeros pensadores del gnosticismo, le atribuyó a Jesús. Ahí son cuestiones de punto de vista, porque yo veo que hay muchísima gente interesada en el cristianismo esotérico que dice, claro, porque hay que estudiar a los gnósticos para ver cómo pensaba Jesús. No está tan claro. Si bien es cierto que por ejemplo, los manuscritos de Nag Hammadi, por poner un ejemplo, son fuertemente gnósticos, recordemos que son del año 300
de nuestra era. Y los manuscritos del Mar Muerto son del año 180 a 240. Entonces, ya estaban en una época donde había habido movimiento, donde se había dispersado el grupo, donde tal vez ya había dos corrientes. Bueno, tal vez no, seguro, porque ya Saulo de Tarso iba adelante con su escuela, diríamos así. Entonces, lo que quiero decir es, si yo quiero conocer el pensamiento original de Jesús, tengo dos maneras de verlo. O me acerco al pensamiento cátaro, entendiendo que María Magdalena, porque esto es lo que sabemos, es decir, el pensamiento cátaro nace precisamente Francia, sur de Alemania, en toda esa región, a partir de la irradiación que el grupo de María Magdalena hace en esa región, o tengo que irme para el lado exactamente opuesto, ¿no? Para Egipto, y suponer que otros maestros cristianos, los primitivos padres de la iglesia, al irse a Egipto, le dieron ahí esa consistencia que se transformó en la escuela gnóstica. Y aquí me lleva a otro punto. ¿De qué gnosticismo estamos hablando? Porque no tiene nada que ver el gnosticismo primitivo con el gnosticismo de Samael Aun Weor, por ejemplo. ¿Entendés? Son cosas ya, muy sin emitir opinión personal, pero no tiene absolutamente... algo controversial ahí con justamente ese personaje. Hay ciertos detractores y defensores. ¿Sabes qué? Pero Me es estaba interesante acordando. leer ambas corrientes, siempre. Sí, claro, siempre. Nosotros siempre hemos dicho, hay que nutrirse de todas las fuentes, ¿cierto? Para De hecho, para tener una opinión personal. primero, poder dar opiniones básicamente con conocimiento, y lo otro para que cada uno de nosotros haga su propia, no sé si decir impresión o lo que le haga más sentido. Pero lo que le iba a comentar a Gustavo, tú hablabas de los cátaros y el gnosticismo como un poco los pilares en base a la pregunta que te hizo Vero, pero en los tiempos suponiendo que Jesús, como igual que tú dices, Como el Jesús Jesús histórico, persona, digamos. Claro. sí, el Jesús histórico, hay investigadores que sitúan en esos años, entre comillas, perdidos, ¿cierto? De Jesús, que estuvo en Egipto, estuvo en India, estuvo en China, y ahí se empapó de mucho conocimiento. Pero se menciona a otro grupo, Gustavo, dentro de esta amalgama, ¿cierto?, de bases cristianas, y que sitúan incluso a Jesús dentro de los esenios, como otro grupo que existió en contemporáneo, ¿cierto?, a Jesús, y se dice que ese Jesús histórico se empapó un poco de las enseñanzas de los Y esenios. algunos han ido más lejos y han dicho que incluso pertenece, que en realidad venía de ese linaje, que los esenios tienen la sangre, digamos. Cuando uno lee los manuscritos, precisamente del Mar Muerto, que hablan de los esenios, dicen que el personaje llamado el Maestro de la Justicia sería Jesús. Es una interpretación, o sea, no hay... Evidentemente el pensamiento de Jesús tiene mucho diseño, coincide históricamente y geográficamente, bien pudo haber pasado unos años ahí. Con ellos. No sé si de formación, de linaje esenio, pero sí con una... Ahora, también hay otro tema, ¿no? Yo creo que con Jesús, en mi opinión personal, pasa un poco como pasa con el rey Arturo y con Robin Hood. Ponemos en un personaje amalgama de distintos personajes de distintos momentos históricos y lo fusionamos en uno solo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así es. Yo, en realidad, en Jesús veo mucho de Apolonio de Tiana, personaje histórico absolutamente constatado, mucho más que Jesús en fuentes judías y no judías, que sí estuvo en la India, que sí estuvo en Egipto, entonces que sí hacía milagros. La pregunta es, bueno, ¿por qué Apolonio de Tiana la mayor parte de la gente lo desconoce y todos conocen a Jesús? Porque yo creo que en realidad el personaje se comió al individuo, ¿entendés? O sea, yo creo que la imagen de Jesús fue como absorbiendo, como vampirizando distintos maestros, distintos profetas del momento, y el milagro, no sé, es una tontería. De la transformación del agua en vino lo había hecho Pepito, pero se lo adjudicaron a Jesús. Y el caminar sobre las aguas, lo había hecho Joseph, pero se lo adjudicaron a Jesús.
Yo Hay, tengo hay como teorías esa similares sensación. incluso con Pitágoras. Escuché alguna cosa interesante alguna vez. También, pese a que El Pitágoras es famoso teorema ni 600, siquiera le pertenece a Pitágoras, pero que sus enseñanzas totalmente. basadas en Claro. la numerología y la manera en que sanaban los grupos, y que en realidad con el tiempo lo que permaneció eran las ideas pitagóricas. Entonces en realidad no sabemos si la persona, pero si trasciende la idea y la idea es interesante, bueno. Sí, yo aquí voy a hacer una objeción personal, Berito. Sí, lo importante es que trascienda la idea, pero para mí la rigurosidad histórica como investigador es Totalmente, importante. O totalmente. sea, está bueno que Para poder trascienda la tener esa idea, opinión claro, o claro. para descartarla. Exacto, Ahora, pero eso te decía que es la una idea, teoría de las tantas que anda por ahí. si la idea tiene poder, ¿no? Tiene Exacto. fuerza, es lo realmente importante, la haya gestado un individuo o un colectivo de O un individuos. colectivo, exacto. Totalmente. Ahora, a mí me interesa saber si fue un individuo o un colectivo de individuos. Pero Exacto, digamos, es exacto. como cada uno se Y por los caminos aproxima. que te lleva a eso también, pues cómo se va interconectando y va haciendo sentido finalmente la Claro, idea de la persona. claro. Por eso el tema siempre se dice, sí, que el tema del Jesús histórico o de un Jesús histórico que encarna una entidad espiritual, ¿no? Como avatar, o un Jesús que realmente históricamente fue hijo de Dios y muchos dicen, no es importante porque lo que importa es el mensaje. Yo creo que importan las dos cosas, ¿no? Mm. Importa el mensaje, claro que sí, y también, a ver, sepamos un poco más del individuo y su circunstancia, ¿no? Del Quizá mensajero. para entender mejor el mensaje. Claro, Mm. totalmente, totalmente. Este, a partir de ahí, queda en cada uno darle, por ejemplo, esta dicotomía que planteábamos antes, si pensamos en el mensaje de Jesús como las enseñanzas cátaras o pensamos en las enseñanzas de Jesús como las enseñanzas gnósticas. Yo creo que hay mucho de sesgo de aceptación. ¿Se entiende? Es decir, mucho de, ay, a mí me resuena más esto, entonces me siento identificado con. Claro. Está bien, a cada uno le Fíjate que yo sirve me lo que le encontré, aquí resuena. te cuento algo pequeño, yo me encontré con la idea de la Magdalena persona que llegó a Francia a través del estudio esotérico del tarot. Y ahí me empecé a interesar, qué sé yo, y bueno, y uno no termina, ¿no? Ujú. Buscando y buscando y tratando de hacer sentido. Eh, y a partir de ese minuto, la sola idea, porque algo comentaste al comienzo con respecto a quienes fueron criados como católicos, como chilenos, como sudamericanos, fuimos profundamente influenciados por el catolicismo la mayoría. Yo nací en una familia católica, fui a todos los rituales, y sin embargo, sin ser nadie muy especial, recuerdo con 15 años haberme cuestionado cuestiones asociadas a cómo en el mundo árabe un hombre de esa edad iba a tener la capacidad de moverse por lugares públicos, incluso ser invitado a una sinagoga, si es que no estaba casado y no tenía familia. Claro. Y era no tenía idea de nada, no sabía lo que era gnosticismo, no sabía nada. Pero desde el mundo católico, profundamente inserta, tratando de creer, ¿cierto? Porque si uno siente cosas, uno quiere creer, pero inevitablemente nace la duda. Y entonces es posible que desde el corazón, y yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Por algo ya no hay tanto, la gente está abriendo los ojos, por decirlo de algún modo simple, es porque desde el corazón, si alguien realmente quiere sentir, ¿no? Ese llamado que es humano, a sentir aquello que es poderoso. Y nos dijeron que tiene un nombre, que vive en un sillón, que está en las nubes. Bueno, yo quiero creer en eso. Pero luego viene ese aspecto racional del humano, que es natural, ¿cierto? Que es, a ver, espérate. ¿Cómo es posible que el Señor viva en las nubes? Por decir una cosa gráfica muy básica, ¿no? Y entonces yo creo que desde el corazón sí se puede cuando la búsqueda es honesta. Y creo que de ahí nace precisamente, nacen las ideas llamadas revolucionarias en su momento. Y que yo creo que el humano en el fondo, inconscientemente, de algún modo, quiere buscar ese conocimiento. Yo acepto ambas vías, ¿no? El gnosticismo y los cátaros, que como te digo, llegué a través del estudio esotérico del tarot y bueno. Y entonces uno encuentra similitudes interesantes y yo creo que se busca. Y eso te quería comentar, nada más, como una cosa personal de cómo es que desde el corazón del catolicismo sí se puede generar la duda y otra que
contarte que fue a través del estudio del tarot esotérico que entré a la idea de la Magdalena y hacen sentido cosas. Lo que pasa es que es una opción personal. Vos decís, desde el corazón del catolicismo surgen dudas. Y está buenísimo eso. Lástima que mucha gente desde el corazón del catolicismo jamás se permite dudar, Ser libre cuestionar. pensador, ¿no? En la íntima convicción del ser, cada uno sabe si quieres salir de la zona del confort o no, esto que hablábamos antes, ¿no? Sí. Y vos decidiste salir de la zona de confort con tus dudas y tus preguntas, y otras personas dicen, no, ¿sabes qué? Déjame ahí, Mm, no me perturbes el statu quo, ¿no? A ver si me tengo que hacer preguntas y cuestionar cosas. claro. Cosas que me incomodan además, porque me No, porque remueven se me las bases de derrumba mis un mundo que creencias conozco, po. Un mundo que acepté ya. Se me Mm. derrumba. Entonces, ¿qué hago y que ante me ese? acomoda, Además, además. Una el miedo a pregunta, la incertidumbre ahí, ¿ah? sí, una pregunta desde lo que tú sientes, a raíz de un poco todo lo que hemos estado conversando y tomando como, como bomba que detalló todo esto, detonó, perdón, toda esta conversación, que mucha gente la viene teniendo hace muchos años, desde el descubrimiento de los rollos del mar muerto, ¿cierto? En Qumran, en Hammadi, etcétera. ¿Tú crees que eh, la sola idea revolucionaria de colocar a Jesús como marido de María Magdalena y que tuvieron descendencia es lo más, por así decirlo, espinoso que le estaría doliendo al catolicismo hoy en día? ¿Esa sola referencia generará cosas o Yo puede creo que que es haya otras que sean política. más espinosas, digamos, para el catolicismo en ese sentido? Mm, Creo que lo segundo más espinoso. Lo segundo, Lo mm. segundo más espinoso. Porque implica la idea de de un Sexualidad. Jesús portal, de de primero. una dualidad, ¿no? Femenino-masculino, de un sagrado femenino emparentado con el sagrado masculino. Y esto es, a ver, Creando todas vida. los grandes cultos realmente ancestrales, porque uno dice, el catolicismo es el culto más antiguo, tiene 2000 años, o sea, ayer, muchachos, Relativamente nuevo, sabemos sí. que, claro. Es Pero la, los es la cultos, novedad. claro, entonces todos los cultos realmente ancestrales han sido fuertemente matriarcales. Sí. Sí, Y más atrás van, siempre. y se van a Más 70.000 matriarcales años todavía. atrás, y las imágenes que van a encontrar son como las de las imágenes que se han encontrado en Francia, en España, de la diosa María, ¿no? La, De abundantes la diosa senos y abundante, sí, claro, po. O la diosa grandes paleolítica. caderas, claro, cubierto con mimbre su rostro para no ver su rostro. Son fuertes imágenes femeninas. Y en realidad lo que viene a ser el catolicismo, bueno, creo que muchas de estas religiones nuevas, catolicismo, judaísmo y islamismo, de esta no se Ujú. salva ninguna de las tres, es transformándose en religiones solares patriarcales que Mm. buscan aplastar el poder femenino. Mm. No solo el poder femenino de la mujer, sino lo que significa el conocimiento y manejo de la dualidad femenino-masculino del ser humano independientemente de sexo o de género. ¿Se Ujú. entiende? Sí. Entonces, ahí hay un poder muy importante que inclusive, voy a hacer un comentario muy poco políticamente correcto, creo que Por inclusive favor. estamos en tiempos en que hay cierto wokismo, en que exagera las cosas del otro lado precisamente para que se pierda de vista la sacralidad de ese equilibrio. Sí, ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, Totalmente. así es. Bueno, entonces, por eso digo que fue lo segundo. ¿Y lo primero qué crees tú que es? Lo primero es Redoble de el tambores. conocimiento cierto de que es un conjunto, no de conocimientos espirituales en el sentido de creencias religiosas, de conocimientos espirituales en el sentido de tecnología espiritual que no es oriunda del Magia. planeta Tierra. Mm. Yo, el otro día, si quieren, nos extendemos porque hay mucho para hablar y para poner en contexto para que no parezca una mirada superficial, ¿no? Pero en el Vaticano profundo se sabe que en el origen de este conocimiento hay entidades no humanas. Ustedes pueden pensar en los Anunnaki, yo estoy pensando más bien en los Shem Shuhor o los compañeros de Horus, como se llamaba en la antigua
religión egipcia, ¿no? La idea de los arcontes, los cosmocrátores del pensamiento griego, que en realidad construyen una religión a partir de un dios menor y secundario, un dios nótico, esto es un dios volcánico llamado Yahvé. Mm. Que lo que queda es el arquetipo finalmente, porque se desfigura. O sea, el Con Pero arquetipo es lo que se crea. sí, pero espera, quiero precisar las palabras porque por ahí tengo miedo que no se entienda bien lo que quiero decir. Es decir, toman a una entidad menor y la empoderan como la máxima divinidad. Ujú. Y argumentan y estructuran alrededor de eso todo un sistema de creencias, de castas, de historia, subordinado a una hipotética deidad máxima que no es tal porque la verdadera deidad está en otro lado. Porque mientras el ser humano no pueda conectar, acercarse, conocer a la verdadera deidad, más fácil es descomprimirle la llave de su propio autoconocimiento. Mm. Así es. Bueno, detrás de esto además está la mano oportunista, ¿cierto? De los, entre comillas, padres de las iglesias, lo digo en plural, para la manipulación, obviamente. Y eso Siempre. creo que hay que decirlo así de directo, por control y un montón de cosas más. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si en una gran apertura de conciencia, que supone que es lo que está empujando de a poquito esta nueva era, eh, las personas llegaran, se acercaran a la posibilidad de lo que tú estás diciendo? ¿Qué pasaría en la estructura? Pensemos qué pasaría en el Vaticano con 300.000 personas afuera diciendo, nos ha engañado durante 2000 y tantos años. Y la verdad es que este señor, como dice por ejemplo J. Benítez, que dice, Yahvé son un conjunto de personajes. Él le llama el equipo Yahvé. Así es Dios. ¿Cierto? Con una, sí, ya El sea por problema de tu evidencia. planteo, Mario, ¿Mm? el problema, perdón que te interrumpa, el problema de tu planteo, para mí, es que tendríamos que invertir energía neuronal en reflexionarlo en el caso hipotético que pudiera ocurrir. Y yo en este Dios soy muy escéptico. Creo que quizás por centenares y no miles de años, las masas van a ser siempre idiotizadas, siempre 2020. Si tenías dudas de qué fácil es manipular a las masas y llevarlas a tener conductas absolutamente irracionales, pero que se autojustifiquen en base a entelequias inadmisibles que hoy en día, pero lo tuviste en el 2020. Entonces, pensar, ¿hay una apertura? Sí la hay. Es lenta, es progresiva, creo que tiene que ver con capas evolutivas. Creo que tiene que ver con cuestiones kármicas. Yo soy profundamente reencarnacionista, ¿no? Por un montón de razones que no vienen ahora al caso. Pero lo que digo es, esta evolución es algo que posiblemente vamos a ver en sucesivas etapas encarnacionistas que nos van a llevar miles de años y realmente suponer cómo puede reaccionar una parte de la humanidad si es que no es sometida ideológicamente por otra parte de la humanidad, porque, a ver, te pongo un ejemplo. Fíjate el avance de los aspectos más penosos, porque hay otros que son maravillosos, los aspectos más penosos del pensamiento musulmán. Mirá lo que está pasando en Europa en este momento. El fanatismo, ¿no? Claro, entonces, ¿esto qué va a provocar? El fanatismo reactivo del cristianismo más acérrimo. Vamos a una nueva cruzada. Yo allá por el año 90, recuerdo que en un programa de radio dije, las guerras del futuro van a ser guerras religiosas, vamos a volver a enfrentarnos por cuestiones ideológico-espirituales. Y me decían, no, va el petróleo, ahora sí, bueno, esperen. 30 años tuvieron que esperar, pero ahí lo tenés. Entonces, me parece que este proceso de despertar es una cosa individual, que no, realmente yo no veo que vaya a alcanzar un punto, por lo menos hasta donde puedo especular hacia adelante, en que las masas se reúnan frente al Vaticano a decir, nos han engañado, porque antes de que llegue ese momento, lo van a convencer de otra cosa. Sí. ¿Entendés? Bueno, desde el budismo se supone que viene esa enseñanza, ¿no? Que en el fondo es como un sistema de capas.
porque es casi que un tema de equilibrio y casi que nos podríamos poner ahí a hablar de la espiral, ¿no? Reencarnacionista también, en el sentido de unos van para allá, otros van para acá, otros se mueven antes, otros se mueven después. Y desde ese punto de vista hace sentido que siempre hayan masas críticas que se mueven con una tendencia y otras que quizás van saliendo, pero luego hay una progresión de poderes también. Entonces a veces el poder está cargado para acá y entonces masas se mueven de este modo. Desde ese punto de vista hace sentido eso en realidad, que la cosa masiva suceda como en capas. Es De decir, suceder, pero de suceder, suceder, en realidad es la acumulación de experiencias individuales y personales. claro. Porque este es otro punto. Hay que entender que el salto cuántico de conciencia, ¿no? Todas estas frases que están tan de moda, es Sí. personal. Si no estamos esperando de que nos juntemos, vámonos todos juntos al salto cuántico. No, es un trabajo, una decisión, algo personal. Cómo trabajas tu karma, cómo lo reconoces, cómo lo aceptás, cómo reconciliás la idea de que quiero ser solidario con el mundo, pero también tengo que entender que el mundo se tiene que hacer parte de su cargo de su propio karma. Miren, ¿Sí? les salgo de tema, si me dan 2 minutitos, les cuento Sí, una por supuesto. anécdota. Que ahí se abre la Algo que puerta, a ahí se mí, abre la puerta del albedrío, ¿no? hubo ¿Quién algo que a mí soy yo? me sacudió terriblemente las neuronas y todavía, y tengo que decir la verdad, todavía no tengo una respuesta para esto que voy a plantear ahora. En el año 2017 hice una formación en medicina ayurvédica en la India, ¿no? En la Universidad de Kerala, en el sur de la India. Bueno, en una de las clases lo teníamos de profesor al director de la Escuela de Medicina Ayurvédica, Ram Manohar, su nombre. Y entonces el tipo nos estaba leyendo lo que era como el libro fundacional de la medicina ayurvédica, el Ashtanga Hridaya, un libro escrito hace 2500 años, ¿no? El tipo tenía el libraco, escrito en sánscrito, pero él iba hablando en inglés, entonces nos iba relatando lo que el monje había escrito originalmente y lo que estamos ahí, íbamos tomando nota. Entonces decía, el médico, se refería al médico ayurvédico, debe ser limpio, puro de palabra y de actos. Sí, bastante lógico. El médico, siempre refiriéndose al ayurvédico, debe ser amable con todos sus pacientes, dedicarles todo el tiempo que se merecen, si es necesario debe sacrificar sus tiempos personales, pero, todo bien. Bueno. Pero nos daban así recomendaciones. Y en un momento dice, leyendo el libro, el médico debe cobrar cara su consulta. Cuando dice eso, varios de los que estábamos ahí, que venimos de países con medicina socializada, medicina pública gratuita, saltamos. ¿Cómo que cobrar caro? ¿Y qué pasa con el pobre que no puede acceder a la medicina ayurvédica? No, pero eso no es justo, nada. Y el lindo, calladito la boca, dejó que pasara la tormenta progresista y dice, yo podría responderles diciendo que hay otras formas y otras líneas de medicina. Esto aplica solo a la ayurvédica. Pero voy a hacerles reflexionar sobre otras cosas. ¿Cuántos de todos ustedes son reencarnacionistas? Levantamos toda la mano, éramos como 40, ¿no? Levantamos todas las manos. Bien. Es decir, que todos ustedes entienden que lo que uno encuentra en un momento de la vida, en un ciclo encarnatorio, a favor y a disfavor, facilitándole, es el producto de sus propias acciones de vida pasada. Pero ustedes no se plantean si el hecho de que una persona esté en condiciones de pagar un médico ayurvédico y otra persona no esté en condiciones, ¿tiene o no tiene que ver con su propio karma? Porque ustedes pueden no ser reencarnacionistas y exigir igualdad en el tratamiento para todos, pero el reencarnacionismo no es igualitario, por definición, porque habla de lo que cada uno obtiene a través del trabajo de propia evolución. Por lo tanto, estimados alumnos, nos dice, si ustedes tratan de conciliar reencarnación con esta mirada ayurvédica, ustedes son unos hipócritas.
Y la verdad que yo me quedé diciendo, a ver, una parte mía dice, no, pobre, el pobre hombre indigente en la calle, que de pronto dice, pero yo quiero que me atienda el médico ayurvédico, tiene el derecho. Pero por otro lado, el reencarnacionismo me dice que ese hombre está en esta situación por el producto de sus propias acciones y decisiones a través de ciclos encarnatorios previos. Entonces, una cosa es que yo le diga, mira, vamos a tratar de facilitarte una atención, una asistencia, pero otra cosa es que yo exija igualdad kármica, porque viola el principio fundacional del karma, ¿entienden? Sí. Lo que yo vi, después charlando con un par de compañeros, era que todos quedamos igual, choqueados. Digo, ¿cómo no nos hacemos las preguntas realmente importantes en el ambiente de la espiritualidad? Porque fíjense que esta misma pregunta, yo lo dije recién, usted me dice, y Gustavo, ¿y hoy cómo conciliar? No termino de encontrar la conciliación, o me resisto por lo menos a encontrar la conciliación entre una cosa y otra. Estoy seguro que cualquiera porque insisto, si una persona dice, yo no soy reencarnacionista, perfecto, tiene todo su derecho a tener esa mirada igualitaria. Si una persona dice, no, yo soy sincera, consciente y coherentemente reencarnacionista, no puede tener una mirada igualitaria. Pero queremos ser políticamente correctos Sí, y pues entramos en el mundo de la falsa espiritualmente. espiritualidad, pues. Claro, La no sé si la era falsa. vestidura. Yo no sería tan malo, Sí, no Verónica, tan como radical vos. quizás, pero Claro, era como no sé para tomar si el concepto, falsa, ¿no? sino de una espiritualidad no trabajada, no sentarse a decir, che, ¿qué estoy En las pensando? vestiduras, no en Sí, lo que hay detrás. sí. Por eso digo, hay mucho que trabajar en lo personal, muchas encarnaciones que trabajar en lo personal, antes que nos preguntemos, ¿y si colectivamente vamos a pegar el salto cuántico? ¿Qué decimos cuando estemos todos juntos frente al Vaticano? Hoy en día, tú has visto desde la línea investigativa o desde el trabajo de campo, conociendo personas también, que podría haber una especie de, no sé si hablar de resurgimiento, pero personas interesadas en averiguar, estudiar, retomar ese antiguo cristianismo. Por ejemplo, yo sé que existen grupos, no puedo decir logias, sectas, grupos que van al rescate de la enseñanza escátara. Sí, De hecho, en pues, España sé que al menos sí, existe un grupo sí, por ahí. sí, ¿Tú crees existen. que hay alguna intención desde la conciencia de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, ir realmente a las bases y al rescate de ese antiguo cristianismo sin llamarlo esotérico? Yo creo que hay muchísimo. ¿Por qué no llamarlo esotérico? No le tengamos miedo al término. Yo creo que hay muchísima gente, Ariel. Creo que hay muchísima gente. Quizás una objeción, ¿quién soy yo para hacer objeciones? Una observación que yo haría es el hecho de que veo que mucha de la gente o está más, ¿cómo te diría?, atrapada casi en una mirada sectaria, ¿no? Sí, pues yo pertenezco a la logia cátara templaria gnóstica del Ok. amanecer dorado, que es una cosa Muy, así, como algo muy y fundamentalista, dices tú. claro, y más perdidos quizás en las formalidades rituales, En las que vamos formas. a estudiar. Al filo de la realidad, de la realidad.